Y arrancamos. Bueno, habíamos quedado acá la última vez. ¿Hay alguna duda que tengan que les haya quedado en la clase anterior? ¿Algo que quieran preguntar antes de arrancar? No. No. ¿Está bien? Bueno, en la clase pasada habíamos visto hasta células y tejidos, como les dije en los audios, y ahora arrancábamos con el nivel siguiente de organización, que es órganos, ¿sí? Un órgano, órganos hay en las plantas, en los vertebrados, en muchos invertebrados también hay órganos, son conjuntos de tejidos, ¿sí? Por ejemplo, la clase pasada habíamos estado viendo el corazón es un órgano porque tiene varios tejidos, la piel es un órgano porque es un conjunto de tejidos, ¿sí? Y juntos forman sistemas o aparatos. La diferencia que hay entre sistemas y aparatos de órganos es que ambos son conjuntos de órganos, pero los sistemas tienen como un origen común. Por ejemplo, todo el sistema nervioso se origina a partir del ectodermo en el embrión, por lo tanto es un sistema. En cambio, el aparato respiratorio es un aparato porque es un conjunto de algo que proviene del ectodermo con todos los vasos sanguíneos, los músculos, conjuntos de órganos que tienen distintos orígenes embrionarios. Y bueno, la clase pasada también habíamos hablado, a ver, participantes, habíamos hablado de las funciones vitales, habíamos hablado de que las células son la unidad básica de vida, porque en ella pueden llevarse a cabo las tres funciones vitales, ¿sí? La relación, que tiene que ver con recibir estímulos y dar respuestas para poder sobrevivir ante una situación, poder adaptarse inmediatamente al entorno. La función de nutrición tiene que ver con obtener materia de energía, entonces habíamos hablado el otro día de que incluye la alimentación, la transformación de alimentos y la excreción, la eliminación de desechos también. Alguien levantó la mano, dice ahí. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago para ver quién levantó la mano? Estoy muy principiante con esto, ¿eh? ¿Cómo levantar la mano? No entiendo. Sí, pueden levantar la mano. Ahí me dice, no sé quién levantó la mano. Y aparece un... No, ni idea. Opciones para la mano y todo, pero no sé cómo te saldrá. ¿Y a dónde aparece eso? A mí me parece como en 3 puntitos donde dice más. Acá al costado. Sí. Al lado derecho. Dice chatear, configuración de la reunión, levantar la mano y bueno, más. Bueno, no sé quién estaba, a ver si alguien está escribiendo. Bueno, no. Bueno, no sé, chicos, si alguien tenía una duda después me pregunta porque no sé cómo es. Bueno, entonces, dijimos que todo... a mí me lo tapa el coso de la computadora. En las células se llevan a cabo las tres funciones vitales que tienen que ver con recibir estímulos y dar respuestas ante los cambios del entorno, que es la función de relación, obtener materia y energía, que es la función de nutrición, y perpetuar la especie, que es la función de reproducción, ¿sí? Eso lo puede hacer tanto una célula como, por supuesto, un tejido, que ya es un nivel superior, como una medusa, que hablamos la otra vez, no una medusa, una esponja de mar, por ejemplo, es un solo tejido y puede hacer eso. Un solo órgano, como una medusa, también lo puede hacer, y en nuestro caso, en todos los vertebrados, y muchos invertebrados también, en sistemas y aparatos de órganos. Entonces, en esta clase que les mandé, hablábamos de los sistemas y aparatos de órganos relacionados con la función de nutrición, para empezar con algún criterio, ¿sí? Entonces, bueno, en esta clase vemos estos 4 aparatos de órganos. Muchos de ellos seguramente los conocen, o sea, seguramente ustedes han escuchado hablar de estos aparatos, ¿o no? Sí. No creo que sea completamente desconocido para ustedes. Entonces, bueno, la nutrición en otros seres vivos, por ejemplo, los autótrofos, como las plantas, no comen. Entonces no van a tener un aparato digestivo, un aparato respiratorio, etc.
pero sí los procesos que ocurren en estos sistemas se llevan a cabo para poder obtener materia y energía. Bueno, entonces, primer aparato es el aparato digestivo, que es el que nos sirve para obtener la materia orgánica. El otro día decíamos que los heterótrofos no podemos fabricar alimentos. Fabricar alimentos significa fabricar moléculas orgánicas, esqueletos de carbono. Nosotros los incorporamos a través de nuestro aparato digestivo, ¿sí? Y yendo desde la boca hacia el ano, las partes que recorre, o las regiones que recorre los alimentos son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y acá lo que tienen es qué tipo de digestión ocurre en cada caso. ¿Sí? Hay algunos órganos que están más abocados a la digestión mecánica. Esto significa triturar el alimento, hacer las partículas cada vez más chiquititas para poder aumentar la superficie de contacto con las enzimas que se van a liberar en los lugares donde hay glándulas. ¿Les suenan estas palabras? Glándulas, enzimas, ¿saben lo que son? Sí. Sí. Más o menos. Bueno, una glándula, en términos generales, una glándula es un órgano que tiene la capacidad de secretar, liberar sustancias, ¿sí? Existen glándulas endócrinas, que son las que liberan hormonas, más adelante lo vamos a ver, y las glándulas exócrinas son las que liberan sustancias al exterior del cuerpo, como las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas que tenemos en la piel, y también todas las glándulas que liberan sustancias en el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, en la boca hay digestión mecánica por acción de ¿qué cosa? Obviamente. ¿Quiénes llevan a cabo la digestión mecánica en la boca? Masticar, o sea, los dientes. Los dientes, ¿sí? Y también empieza a haber digestión de carbohidratos, ¿sí? Degradación a nivel químico de carbohidratos, porque están las glándulas salivales que liberan enzimas que rompen las moléculas de carbohidratos, ¿sí? Entonces, digestión mecánica, siempre que sea triturar a gran escala, macroscópicamente, pedazos grandes, pedazos más chicos. Y cuando hay digestión química, es porque hay enzimas digestivas, ¿sí? Moléculas que rompen a otras moléculas. Después en la faringe del esófago solamente se transporta el alimento, hay un movimiento que es la peristalsis, que es un movimiento como ondulatorio de los músculos que hace que la comida pase. En el estómago vuelve a haber digestión mecánica. El estómago es un órgano muy musculoso que machaca la comida, sigue machacando, y también empieza a haber digestión de proteínas. O sea, acá tenemos digestión otra vez mecánica y química, ¿sí? Y por último llegamos al órgano más importante del aparato digestivo, que a veces uno si le dicen ¿cuál es el órgano central del aparato digestivo? ¿Cuál piensan ustedes? El central del estómago. Siempre uno piensa que el estómago es como el más, no es que uno sea más importante que el otro, ¿no? Pero en el estómago ocurre gran parte de la digestión Pero ocurre mecánica. todo ahí. Claro, en el estómago se tritura el alimento, ¿no? Entre los dientes y el estómago se tritura. Y después el lugar donde ocurre mayormente la digestión química es en el intestino, donde se descargan todas las enzimas digestivas que liberan el hígado, la vesícula y el páncreas, ¿sí? O sea que acá ocurre la degradación a nivel químico de los alimentos. Y ocurre la absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes y el pasaje desde el tubo digestivo a la sangre, ¿sí? O sea, acá ocurre este paso central de la digestión, que es la absorción, la obtención de los nutrientes, ¿tá? Y en el intestino grueso finalmente se absorben iones y agua. O sea que toda la materia orgánica que uno ingiere y que la puede recuperar el cuerpo, pasa a las paredes del tubo digestivo a nivel del intestino. ¿Está? Bueno, y acá en este otro cuadrito tienen un Me corta mucho el audio, profe. ¿Cómo? Se me cortó mucho el audio en esa parte. ¿En cuál? ¿Lo intestino? Sí.
Bueno, que decía que es como el órgano central de la digestión, porque acá es donde se termina de digerir a nivel químico todas las sustancias que consumimos y se absorben los nutrientes. O sea, por ejemplo, cuando nosotros comemos un pedazo de carne, estamos comiendo un montón de lípidos que trae la carne, proteínas, etcétera. Todas las enzimas que se descargan en el intestino degradan esas proteínas, por ejemplo, en sus partes más chiquititas, que son los aminoácidos, y lo que pasa en nuestra sangre son los aminoácidos. ¿Sí? Acá es donde termina de digerirse todo el alimento y pasa a la sangre. ¿Está? Sí. Bueno, y finalmente los iones y el agua, o sea, todo lo que es inorgánico, se absorbe en el intestino grueso. ¿Está? Y por el ano se expulsa todo lo que el cuerpo no puede absorber. No son sustancias de desecho, ¿sí? No es lo mismo. Las sustancias de desecho se eliminan mediante la orina, y son sustancias que generan las células como resultado del metabolismo. Por el ano se elimina todo lo que no se pudo absorber, ¿está? Es distinto. Bueno, si hacemos un corte transversal en el tubo digestivo, como les decía la otra vez, vamos a encontrar una capa de epitelio. ¿Se acuerdan del epitelio? Sí. Todo lo que recubre interna y externamente a nuestro organismo. Acá hay una capa de epitelio que es muy selectiva, justamente porque lo que pasa a la sangre tiene que atravesar las membranas de estas células, ¿sí? Tiene que ser un pasaje muy selectivo. Entonces, la primera capa, la que está en contacto con la luz del tubo digestivo, se llama mucosa. También lo deben haber escuchado alguna vez. Sí. Degrada la mucosa, además. Bueno. Bueno, la mucosa no es una capa de moco, sino que es un epitelio que tiene la capacidad de generar moco, una sustancia que lo protege a sí mismo de los ácidos que libera. Después, por debajo del epitelio, siempre viene un tejido conjuntivo, ¿se acuerdan? Sí. Que es la submucosa. Después viene una capa de músculo que es muy gruesa. En el caso del estómago es muy gruesa porque genera mucho movimiento. Y por último hay otra capa de tejido conjuntivo más epitelio, que es la serosa. Así que esto para repasar las capas que veíamos el otro día, siempre debajo de un epitelio hay un tejido conjuntivo y después vienen los músculos. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No. 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 La persona que había levantado la mano, no sé quién era. Bueno, esto en cuanto a la estructura. Y yendo un poco a la fisiología, al funcionamiento del aparato digestivo, hay dos procesos que son como más llamativos, más particulares. Uno es lo que pasa en el estómago. En el estómago, les decía recién, la mucosa es esta capa de epitelio más superficial, digamos, que está en contacto con la luz, que está en contacto con el alimento, que tiene la capacidad de liberar ácidos. Ustedes han escuchado hablar de los ácidos del estómago, ¿no? Sí. Bueno, el ácido clorhídrico, este que está acá, el ácido clorhídrico que se libera en el estómago, la función que tiene es de activar a las proteínas que digieren las otras proteínas. Acá están, la pepsina, ¿sí? La pepsina se activa con el ácido clorhídrico en el estómago, pero no se activa en cualquier lugar. En el estómago están como estas depresiones, ¿cómo es? Las proteínas estas, las enzimas se secretan en el fondo de estas criptas y al pasar por acá se activan con el ácido clorhídrico. De esta manera el estómago se protege a sí mismo, hace que las proteínas estas enzimas digestivas se activen en la parte donde ya está el moco que protege al estómago que se degrade de sí mismo. ¿Sí? Entonces esto es una particularidad que tiene el estómago. Va cayendo gente. Bueno, eso con respecto al estómago, a su estructura y funcionamiento. Y acá habla un poco también de la fisiología en el intestino. Esto que tenemos acá es un corte de intestino delgado y como ven,
Lo mismo, hay una capa de epitelio, que es la mucosa, una capa de tejido conjuntivo y una capa de músculo. La particularidad que tiene el intestino delgado, que ¿cuál dijimos que es su función principal del intestino? De nutrientes. ¿Qué cosa de nutrientes? La La absorción de La nutrientes. absorción, ¿sí? Se terminan de digerir a nivel químico y se absorben. Entonces, para que aumente la superficie de absorción, sea un órgano efectivo en la absorción, todo el epitelio está plegado. ¿Sí? Esos pliegues se llaman vellosidades. Te voy a poner por acá, ¿ver? ¿Está? Entonces, esto que está acá, todos estos pliegues del epitelio se llaman vellosidades, y a su vez cada una de estas vellosidades está formada por células que tienen a su vez la membrana plasmática plegada, ¿sí? Y esas se llaman microvellosidades. Estas son dos así particularidades que están en el sistema digestivo. Obviamente si nos ponemos a estudiar en detalle vamos a encontrar muchas más, ¿no? Pero algo que contribuye a la absorción es la presencia de vellosidades y microvellosidades en el intestino delgado. Esto sería equivalente a comparar. ¿Nunca le dieron la heladería esa servilletita que son un papel, parece un papel barrilete? Sí. Bueno, que no absorben nada, porque son lisas, pulidas. Entonces, Sí. si le dieran una toalla, ¿qué absorbería más? La toalla. La toalla, porque tiene toda su superficie plegada, ¿sí? Cuanto más pliegue, más subidas y bajadas haya de la superficie, más superficie de contacto hay con el medio. Entonces, cuanto más plegado está el epitelio y las membranas de las células, más capacidad de absorber tiene el intestino. Justamente hay personas que tienen problemas de salud vinculados a esto. Incluso no sé si no hay un tipo de celiaquía que tiene que ver con la pérdida de las vellosidades. Voy a investigar bien eso. ¿Está? Bueno, así que aparato digestivo, eso. Función, obtener materia orgánica. ¿Cómo se obtiene la materia orgánica? Ingiriendo alimentos a través de la boca y digiriéndolos mecánica, químicamente. Y se absorben en el intestino gracias a todas estas vellosidades y microvellosidades. ¿Estamos? Sí. Bueno, dijimos entonces, para la función de nutrición es fundamental obtener alimentos, que en nuestro caso se obtienen a través del aparato digestivo. Segundo paso, importante, de la función de nutrición es el metabolismo de todos esos nutrientes, ¿sí? Uno de ellos, una de las transformaciones que sufren algunos nutrientes, principalmente los carbohidratos y los lípidos. Si nosotros tenemos carbohidratos en nuestra sangre, nuestro cuerpo va a elegir obtener energía de los carbohidratos antes que de una proteína, ¿sí? Si se acaban los carbohidratos en sangre, recién ahí el cuerpo empieza a utilizar los lípidos. Y si se terminan los lípidos, ahí empieza el uso de las proteínas como fuente de energía. Entonces, para obtener energía, ya les digo, una de las transformaciones que sufren los alimentos es para obtener energía, no todo, porque por supuesto nuestras células se construyen a partir de lo que comemos también. O sea, no toda la materia que ingerimos se transforma en moléculas energéticas. Pero para poder obtener energía es importante incorporar al cuerpo ¿qué gas? Un gas que está en el aire, que es importante para la respiración celular. El oxígeno, ¿sí? El oxígeno. El dióxido de carbono es lo que se libera como desecho. Lo que se libera, sí. Sí. Y el dióxido de carbono a la vez es incorporado en la fotosíntesis para formar las En los moléculas árboles, sí. orgánicas. Árboles, algas. Bueno, entonces, la función del aparato respiratorio es obtener oxígeno del aire, obtener el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono que se genera como desecho de la respiración celular. La respiración celular, ojo, vamos a poner acá, la respiración celular no es lo mismo que la respiración mecánica, ¿sí? Estos son palabras que son iguales, pero son conceptos muy distintos. Cuando hablamos de respiración celular, hablamos de combinar moléculas orgánicas con oxígeno
parte en el citoplasma y parte en las mitocondrias de las células, en cada una de las células, y obtener ATP como desecho. Se los voy a escribir acá cortito. Esto es la respiración. La respiración es moléculas orgánicas, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Pero no siempre es. Puede ser glucosa, pueden ser lípidos, pueden ser aminoácidos de proteínas. Todo esto, más oxígeno, que es lo que nos permiten hacer nuestras mitocondrias, y se genera como resultado ATP, que es una molécula energética, lo que le hablaba el otro día de los euros y los pesos, ¿se acuerdan? El ATP serían nuestros pesos, y todo esto serían nuestros euros, ¿no? Moléculas orgánicas serían los euros, el ATP y los pesos. Y se genera dióxido de carbono como desecho. Eso es la respiración celular. ¿Sí? Esto lo hacen absolutamente todas las células que tengan la capacidad de obtener oxígeno. Lo hace una bacteria, lo hace una planta, lo hace un animal, etc. Ahora, cuando hablamos de la respiración mecánica, sí es la respiración, el mecanismo o el proceso de inflar nuestros pulmones. ¿Tá? ¿Esta sería respiración cómo? La respiración de inflar y desinflar los pulmones. No, esa es mecánica, y la otra. Y la que ocurre a nivel celular, respiración celular. Ah, gracias. Entonces, mediante la respiración mecánica o ventilación, también se le llama, nosotros incorporamos aire en nuestros pulmones, de toda esa mezcla de gases que entra a nuestros pulmones, que es el aire, que es un 78% nitrógeno, por ejemplo, que no va a entrar, pasa a la sangre solamente el oxígeno. Ese oxígeno se traslada en la sangre hasta cada una de las células, se realiza la respiración celular, ahí se junta el oxígeno de la respiración con las moléculas orgánicas de los alimentos y se obtiene ATP. Como resultado se genera dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono vuelve a viajar en la sangre hasta ser eliminado en los pulmones. ¿Está? Entonces, respiración mecánica es el proceso de inhalar y exhalar. Y lo que ocurre mediante el proceso de respiración mecánica es, se incorpora el oxígeno y se libera el dióxido de carbono de la respiración celular. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, para que esto pase, el aire tiene que pasar por las cavidades nasales que tienen pelos, cilios y tienen también, ¿no está escrito acá? No. Tienen turbinales también, vamos a agregarlo acá. Turbinales o cornetes que hacen que el aire se humedezca y se caliente mientras pasa. ¿Alguno de ustedes se quebró el tabique? ¿Nadie tiene la nariz partida? No. Bien, qué gente aplicada. Bueno, la gente que se quiebra la nariz por alguna razón siempre tiene después problemas con los turbinales porque se agrandan y tenés problemas para respirar, etc. Bueno, estos cornetes o turbinales hacen que el aire recorra más espacio y se caliente y se humedezca antes de entrar. Después el aire pasa por la faringe, la laringe, donde están las cuerdas vocales, pasa por la tráquea es este conducto, a ver, voy a ampliar acá. ¿Sí? La tráquea es este conducto, que es lo que si uno se aprieta muere, se bifurca en los bronquios, que ya van en dirección a los pulmones, los bronquios se ramifican en bronquiolos, bronquiolitos, y finalmente esos tubitos terminan, cada uno de esos tubos termina en una especie de bolita, como si fuera un racimo de uvas, termina en una bolita que es el alveolo pulmonar. ¿Sí? Los alveolos. Los alveolos, que están acá en esta imagen, rodeados de todos los capilares sanguíneos que llevan el oxígeno y que se llevan el dióxido de carbono, perdón, al revés, que se llevan el oxígeno y llevan el dióxido de carbono al pulmón, son los que forman el pulmón, ¿sí? Entonces el pulmón no es una bolsa como es el estómago, el pulmón no es un compartimento,
El pulmón es como el racimo de uvas rodeado de todos estos capilares sanguíneos. ¿Está? Y finalmente, el diafragma también forma parte del aparato respiratorio, que es un músculo que tiene otro origen completamente distinto, que es el que permite que los pulmones se inflen y se desinflen. Porque como dijimos, los pulmones no tienen músculo en sí mismo, no tienen una capa de músculo como el estómago. Entonces el diafragma y los músculos intercostales, lo que están entre las costillas, los que hacen que la caja torácica se expanda y se vuelva a relajar. ¿Está? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bueno, en cada uno de estos alvéolos pulmonares ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? O sea que la unidad funcional, la unidad funcional del aparato respiratorio es el alvéolo, es donde ocurre el intercambio gaseoso, que es para lo que sirve todo el aparato respiratorio, ¿está? Entonces, acá por ejemplo hay un alvéolo en corte, un alvéolo pulmonar en corte. Acá lo que muestran las flechas verdes y amarillas sería el flujo de aire, y este tubito vendría a representar un capilar, ¿tá? El capilar que trae sangre no oxigenada sería este, acá se va oxigenando, y ya para cuando se va con sangre oxigenada, ¿sí? Entonces acá Sí. podríamos completar algunos nombrecitos, ahí. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Recién ahora pude conectar el audio, me costó un montón, así que bueno, nada, quería saludarla. Ah, bueno, hola, ¿cómo te va? ¿Quién sos vos? Soy Antonella. Antonella, ¿para qué te voy a anotar? Acá tengo un archivito. Ah, bueno, buenísimo. Igual después les voy a pedir que me digan quiénes estuvieron, porque no puedo ver todo el tiempo, y así llevo un registro de quiénes están teniendo acceso a las clases y demás. No es para... Sí, a mí por ahí me cuesta un poquito agarrarle la mano a los programas, pero bueno, ahí voy. Ah, sí. Bueno, yo hace menos de un año tengo WhatsApp, imagínense, ahora es de WhatsApp, ya en videollamadas, clase online, todo. Bueno, acá entonces estamos diciendo, el capilar este azul representa la sangre no oxigenada, ¿no? Entonces acá, el gas este que se está yendo del capilar al alveolo, ¿qué gas es? ¿Oxígeno o dióxido de carbono? El que sale, Oxígeno. el que El entra que sale oxígeno. del... Dióxido El de que sale es carbono. dióxido de carbono. Bueno, esperen, antes de decir que sale y entra ¿a dónde? al... ¿Cómo se llama? Este que está pasando del capilar al alveolo, ¿qué es? Oxígeno. Para que se vaya del cuerpo. Es el oxígeno. No, dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono, se está yendo, ¿sí? Ah, dijiste que entra. O entendí mal. ¿Que entra a dónde? Que estabas marcando diciendo que entra. Y Claro, después que que sale. sale del capilar, entra al alveolo para irse, porque al llenarse los alveolos de dióxido de carbono, cuando nosotros exhalemos, estamos largando todo eso, ¿sí? Sí. Y este gas que está pasando del alveolo, del aire que acabamos de respirar, a la sangre, lo que está pasando a la sangre para que se distribuya por el cuerpo, es Oxígeno. el oxígeno. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Imagínense que el aparato respiratorio es como el tubo digestivo también, un plegamiento del exterior hacia el interior. Mientras estemos dentro de los pulmones, o sea, dentro de los alvéolos, sería como estar afuera del cuerpo. Recién cuando algo pasa del interior del alvéolo a la sangre, se considera interior. ¿Está? Ahí expliqué bastante rápido. Bueno, acá, hasta ahí nada más. Bueno, y acá lo último que hay del aparato respiratorio es cómo viajan los dos gases estos respiratorios por la sangre, ¿sí? El oxígeno
El oxígeno se transporta en una proteína que está dentro de los glóbulos rojos que se llama... ¿Saben cómo se llama? La que dice ahí, hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí? Mm, La hemoglobina es una proteína compuesta por 4 unidades y tiene unos grupos de hierro, que es lo que le da el color rojo a la sangre. Hemo viene de hierro. Hemoglobina, proteína de hierro, ¿no? Y es lo que le da el color rojo a la sangre. El oxígeno se pega a esta hemoglobina de los glóbulos rojos y viaja dentro de los glóbulos rojos. Entonces, acá alguien me preguntaba hoy, ay, no me acuerdo el nombre, ¿quién era? ¿Quién me preguntaba? Yo. Ah, está presente. Ah, Dana. Sí. Esto me preguntaba Dana por Classroom. Que el oxígeno difunde, dice, del alveolo al capilar. Esto es lo que decíamos hoy acá. Difunde del alveolo al capilar porque la presión de oxígeno adentro del alveolo siempre va a ser más alta que en el capilar, ¿sí? La presión, tómenlo como concentración. Hay más concentración de oxígeno adentro del alveolo que en el capilar. Entonces va a pasar espontáneamente, nosotros no estudiamos cómo hace esto, pero va a pasar espontáneamente donde hay más a donde hay menos. Entonces, pasa del alveolo al capilar porque hay una mayor concentración, pero no se le dice concentración cuando son gases, se le dice presión, ¿sí? Entonces, del alveolo al capilar, difunde, pasa espontáneamente porque hay más siempre en el alveolo que en el capilar. Imagínense que si vienen los vasos sanguíneos estos al capilar para llenarse de oxígeno, siempre la sangre que tengan esos capilares va a tener menos oxígeno que lo que hay en el pulmón. ¿Está? Moscas. Sí. Bueno, entonces, el oxígeno difunde del alveolo capilar, y en el resto del cuerpo siempre va a difundir de un capilar a una célula a la que le lleva oxígeno, porque esa célula siempre va a estar gastando oxígeno, o sea que el capilar que acaba de llegar siempre va a tener más oxígeno que la sangre. Entonces, ese es el camino que hace el oxígeno. Y para viajar por la sangre desde el pulmón a cualquier célula del cuerpo, lo hace a través de los glóbulos rojos, ¿sí? Como lo muestra acá. El oxígeno se sube, acá está el alveolo pulmonar, se sube, digamos, entre comillas, a un glóbulo rojo, el glóbulo rojo este recorre todo el cuerpo, esto es un dibujo simplificado, y cuando llega a destino, sale espontáneamente de un lugar donde hay más concentración a donde hay menos concentración. ¿Ah? Eso es el camino del oxígeno. En cambio, el dióxido de carbono no viaja a través de los glóbulos rojos. Acá, a ver. Acá había, este dibujo estaba mal. Acá está dibujado como que también el dióxido de carbono va en un glóbulo rojo y no es así. El dióxido de carbono también va a pasar espontáneamente de una célula que está llena de dióxido de carbono a un capilar donde hay menos. Capilar sanguíneo estamos hablando, ¿no? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Cuando entra a la sangre se disuelve en el agua, en el plasma, y viaja como ácido carbónico, ¿sí? O sea que el oxígeno viaja en los glóbulos rojos y el dióxido de carbono viaja disuelto como un ácido en la sangre. Cuando llega de vuelta al capilar sanguíneo, al alveolo pulmonar, como siempre va a haber más dióxido de carbono en la sangre que en el alveolo, pasa espontáneamente de la sangre al alveolo, ¿sí? Y ahí se elimina. ¿Está? Sí. ¿Se va? Bueno, ¿alguna duda con el aparato respiratorio? No. ¿Estamos? Entonces, digestivo se obtienen nutrientes. O sea, nutrientes que son hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, o sea, todo lo que forma a un ser vivo que a su vez necesitamos para construir nuestras propias células y obtener energía. Los nutrientes de los que se obtiene energía, para que eso ocurra, hay que meterle oxígeno, ¿sí? Para obtener ese oxígeno entra en juego el aparato respiratorio. De los alvéolos pasa la sangre oxígeno, y de la sangre al alvéolo el dióxido de carbono, que viene juntando la sangre en todo su recorrido por todo el cuerpo. ¿Estamos? Bueno, tercer sistema,
sistema, acá tendría que decir aparato. ¿Por qué dice sistema? Aparato. Aparato excretor. Bueno, recién les decía que a partir de algunas sustancias se obtiene energía, pero no de todas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el metabolismo de las proteínas genera muchas sustancias que son tóxicas para el cuerpo. Que si se quedan adentro del cuerpo generan problemas, ¿sí? Entonces, todos esos residuos o desechos nitrogenados que se generan del metabolismo se eliminan a través del sistema excretor. La otra sustancia de desecho que genera el cuerpo espontáneamente se elimina por el aparato respiratorio, ¿sí? Que es el dióxido de carbono. Pero todo lo otro se elimina por la orina. ¿Tá? Entonces, en la orina está formada por agua, sales minerales que hayan en exceso, urea y ácido úrico, que son sustancias que se forman a partir de estos desechos nitrogenados porque tienen nitrógeno, ¿no? Porque lo tienen las proteínas. Y bueno, y algunas veces puede tener algunas otras sustancias si hay algún problema de salud, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los órganos centrales del aparato excretor? Nefrón. Riñón y la vejiga. Bueno, los riñones, ustedes saben que no podemos vivir sin los riñones, porque justamente son los que limpian la sangre de los desechos que naturalmente produce el organismo, ¿sí? El hígado también tiene una función, el hígado pertenece al aparato digestivo. El hígado también tiene una función de limpiar la sangre, pero la limpia de sustancias tóxicas, ¿sí? O de los ácidos que se generan por la respiración, por la fermentación. El hígado, por ejemplo, metaboliza el alcohol. En los riñones se van los desechos directamente. Los riñones filtran la sangre y sacan los desechos. Entonces, bueno, los riñones están formados por un montón de nefrones, esta es la unidad funcional del riñón. Los nefrones piensen que son como si fuera un alveolo, pero más retorcido, ¿sí? Una prolongación del exterior hacia adentro en tubitos cada vez más chiquitos que entran en contacto con todos estos capilares sanguíneos, y a partir de esto se filtran todas las sustancias que se tienen que eliminar. Entonces, bueno, tenemos los riñones que están formados por todo este conjunto de nefrones. Los nefrones a su vez tienen distintas regiones, no lo vamos a ver en detalle, pero es el glomérulo, es esta parte que sería como si fuera el alveolo pulmonar parecido, donde se produce la filtración. Y después hay varios túbulos donde se vuelve a absorber todas las sustancias que no se tienen que eliminar, ¿sí? En este proceso se filtra, en la cápsula de Bowman, en esta parte, se filtra todo lo que se tiene que ir, pero el 94% de esas sustancias en realidad, o 98% acá está, se reabsorben. ¿Sí? Es como si fuera un filtrado primario, y a partir de ese filtrado se vuelven a recuperar un montón de sustancias que no se tienen que ir en la orina. Y después vuelven a entrar a ese tubo las que se tienen que ir, y así sucesivamente. Todo esto de absorber sustancias, filtrar sustancias, reabsorber sustancias, hasta que se forma la orina, son mecanismos para regular exactamente qué es lo que se tiene que ir. Porque el riñón no solamente permite que se elimine la sustancia de desecho, sino que también regula la cantidad de agua que se va del cuerpo. Ustedes saben que si ustedes toman poca agua, la orina es muy concentrada, y si toman mucha agua, la orina es menos concentrada. Y eso es porque el riñón se da cuenta, digamos, cuando la concentración de sales es muy alta o muy baja, y regula cuánta agua y cuántas sales se van del cuerpo, ¿sí? Así que, pasando en limpio de acá, el aparato excretor o urinario tiene la función de eliminar desechos nitrogenados, exceso de agua, exceso de sales. Eso ocurre principalmente en el riñón, que está formado por los nefrones. En los nefrones ocurre la filtración, que es el pasaje de todas las sustancias de la sangre al nefrón, y la reabsorción, que es cuando se recuperan las sustancias que no se tienen que ir. Y finalmente, una vez que ya esa orina está formada, se transporta del riñón a la vejiga a través de los uréteres,
¿sí? Acá es donde quedan a veces atravesadas las piedras en los riñones y por eso duele tanto. Los uretres entonces transportan la orina de los riñones a la vejiga la única función que tiene es de almacenar la orina, ¿sí? Almacenar hasta que se le dé la orden consciente de relajarse, y la uretra es el conducto que permite la expulsión de la orina finalmente. ¿Mm? Bueno, ¿hasta acá? ¿Alguna duda? Sí. Bien. No. ¿Bien? Sí. Ok. Bueno, y hablamos todo el tiempo de que para que los nutrientes lleguen a absolutamente todas las células del cuerpo, que el oxígeno llegue a todas las células del cuerpo, que el oxígeno, el dióxido de carbono se expulse, los desechos se expulsen y demás, tienen que estar conectadas por algún sistema, ¿sí? Y estos sistemas son el sistema cardiovascular y el sistema linfático, que juntos forman el aparato circulatorio. Muchas veces se toma como sinónimo, ¿no? Circulatorio y cardiovascular, pero en realidad el circulatorio incluye al cardiovascular, que es el más conocido, que es el del corazón y la sangre, pero también está el sistema linfático, que es como un sistema paralelo al cardiovascular, que tiene la función de recolectar todo el líquido excedente que hay entre las células, y tiene una función principal en la defensa del organismo, donde se forman todos los glóbulos blancos que cumplen la función de defensa, ¿sí? Entonces, empezamos primero con el sistema cardiovascular, que es el de corazón, sangre, venas, arterias, ¿está? La función de este sistema, entonces, es llevar oxígeno y nutrientes por todo el organismo, pero también todas las sustancias de desecho se recolectan, y después también otra función que tiene es distribuir el calor y las hormonas. El calor corporal es importante, ¿sí? La sangre siempre está caliente, más caliente en la zona central del cuerpo, y la sangre al circular por las extremidades hace que también se mantengan calientes. ¿Mm? Y bueno, y también distribuye las hormonas, que no la vamos a ver en esta clase, pero sí en la otra, que son señalizadores químicos. Las glándulas endocrinas de las que le hablé hoy son órganos que liberan hormonas, que dan señales a otros órganos para que hagan determinada cosa. Bueno, esas hormonas, que son químicos, viajan también en la sangre. ¿Mm? Bueno, la estructura que tenemos los humanos es igual al resto de los mamíferos. ¿Sí? Esto es igual en mamíferos, pero, a ver, en mamíferos, en aves y en cocodrilos. Pero no es igual al resto de los vertebrados. Nosotros tenemos un sistema mucho más eficiente de circulación que permite que, por un lado, la sangre desoxigenada, fíjense, acá sale la sangre desoxigenada, que acaba de venir del cuerpo, se vaya a los pulmones, se oxigenen los pulmones, vuelva al corazón, y el corazón distribuye esa sangre oxigenada al resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, algo muy particular que tiene nuestro sistema cardiovascular, nuestro de mamíferos y de aves y cocodrilos, es que hay un circuito menor, que es el pulmonar, que permite que la sangre vaya solo a los pulmones, como que tienen una línea aparte. Y el circuito mayor, que es el circuito sistémico, se va al resto del cuerpo. Y acá tenemos para colocar algunos nombrecitos también. Acá, por ejemplo, el corazón lo tenemos en el centro del cuerpo. Esto no es hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Se dibuja así para que se entienda que son dos circuitos, pero por ejemplo, para arriba del corazón no tenemos los pulmones, están atrás. Si esto que está en azul mostraría la sangre desoxigenada. Entonces, sale con poco oxígeno, pero con mucho dióxido de carbono, y en el alveolo pulmonar, acá estaríamos en los alveolos, otra vez, de la sangre al alveolo, ¿qué sustancia pasa? Oxígeno. Del alveolo, de la sangre al alveolo, para que se vaya del cuerpo. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿sí?
Para que se vaya del cuerpo, dióxido de carbono. Y lo que ahí toma la sangre del alvéolo es el oxígeno, ¿sí? Se va el dióxido de carbono, entra el oxígeno. Entonces ahora la sangre vuelve de los pulmones oxigenada y vuelve a ser bombeada por el corazón para que se distribuya a todo el resto del cuerpo. ¿Está? Entonces, la particularidad que tiene nuestro sistema respiratorio, circulatorio, cardiovascular, es que hay un circuito diferenciado para la sangre oxigenada y la desoxigenada. Esto optimiza la oxigenación del cuerpo, y esto está directamente relacionado con la demanda muy alta que tienen de oxígeno nuestras células para mantener calor corporal, ¿sí? El resto de los vertebrados tienen sangre fría, y eso requiere mucho menos energía para vivir que un bicho que tiene sangre caliente. ¿Está? Entonces, esta evolución del aparato cardiovascular acompaña la endotermia o la característica de tener sangre caliente. Bueno, estamos acá, sale la sangre, entonces de vuelta la arteria esta principal, ¿saben cómo se llama? ¿Carótida? No, la carótida es una de las ramificaciones de esta arteria que va a la cabeza. Esta es la principal, la que sale del corazón al cuerpo. ¿La aorta? Aorta. Ahora ponemos los nombres acá abajo. Bueno, entonces vuelve la sangre oxigenada desde los pulmones al corazón y es bombeada nuevamente por el corazón, sale por la aorta y acá va a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces la sangre oxigenada llega a las células y acá la inversa. De los glóbulos rojos a las células pasa el oxígeno, ¿sí? La sangre viene cargada de oxígeno, así que acá por difusión, espontáneamente el oxígeno pasa hacia las células. Y las células le dan a cambio, no al glóbulo rojo, de vuelta, esto es un error del dibujo, pero bueno, lo que se disuelve en el líquido de la sangre es el dióxido de carbono. ¿Está? ¿Y dónde se iría? O sea, porque en el dibujo está mal, pero ¿dónde? En vez de entrar O a sea, las ¿qué es lo que- células de la sangre, vamos a volver al dibujito de la... A ver. Acá. ¿Se acuerdan que... Oh. ¿Dónde estamos? Acá. La sangre es un conjunto de células. ¿Se acuerdan que la sangre es un tejido? Así que en la sangre tenemos los glóbulos rojos, que es donde va a ser transportado el oxígeno, glóbulos blancos que se encargan de la defensa, esto no tiene nada que ver con el dióxido de carbono ni con el oxígeno, y todo el plasma sanguíneo que es agua y sustancias disueltas, entre ellas el dióxido de carbono. ¿Sí? Este capilar, por ejemplo, cuando pasa por al lado de una célula, voy a dibujar un poquito. Acá, imagínense que esto es una célula, esto es un capilar sanguíneo que le está pasando por al lado a otra célula. A su vez, esto también está formado por células, ¿no? Esta célula necesita oxígeno, entonces, de este glóbulo rojo a la célula va a pasar el oxígeno. Oxígeno. Y de la célula que está respirando constantemente al plasma sanguíneo, no al glóbulo rojo, pero al líquido sanguíneo va a pasar el dióxido de carbono. Y sigue su camino, la sangre. ¿Se entiende? Sí. Entonces la flechita esa la borramos. A ver, la de que decíamos recién al glóbulo rojo. Claro. Claro, sí, hay una inexactitud. Acá lo que pueden hacer es que esta flechita estirarla más acá, como que viene del lado. Claro, que queda al aire, sí. Claro, Que queda en la sangre. desde el líquido que está alrededor del glóbulo rojo viene el dióxido de carbono, y sí del alvéolo al glóbulo el oxígeno, y acá lo mismo. El dióxido de carbono no va de la célula al glóbulo, va al plasma, y del glóbulo a la sangre sí el oxígeno. ¿Se entiende? Es un detalle técnico, pero bueno, es importante que lo sepan. Los glóbulos rojos no transportan dióxido de carbono, transportan oxígeno. ¿Sí?
Bueno, y acá vamos a ponerle los nombres a las partes del corazón muy rápidamente. Fíjense que estas dos cámaras que están acá son las que bombean la sangre para que salga del corazón, ¿sí? Por acá entra la sangre al corazón y esta cámara la bombea para que se vaya a los pulmones. Después vuelve de los pulmones y esta cámara que está acá, ven el cursor, ¿no? Sí. Esta cámara que está acá bombea la sangre para que salga al resto del cuerpo. Entonces, estas dos cámaras, que son las más musculosas, se llaman ventrículos. Derecho. ¿Sí? Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Bueno, haciendo el camino, a ver, del ventrículo, vamos a empezar por acá, si hiciéramos un recorrido que hace la sangre, ¿no? Partiendo de cualquier punto, en realidad lo pongo porque sí acá, pero no hay una razón. Si partimos del ventrículo derecho, la sangre es bombeada fuera del corazón y se va ¿a dónde? Del ventrículo derecho, ¿a dónde? A la izquierda. No pasa. Ahí, si se pasara del ventrículo derecho al izquierdo, tener un problema de salud es un soplo y estás en problemas, porque ahí se te mezclaría la sangre oxigenada con la desoxigenada. ¿Mm? ¿Verdad? De acá, fíjense que la sangre de este ventrículo sale a través de este conducto, que se ramifica en dos. ¿Y a dónde se iba la sangre? Fíjense en este otro dibujo. ¿De acá a dónde iba? ¿Eh? Al alveolo pulmonar. A los alveolos pulmonares, o sea, los pulmones. Bueno, entonces, del ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar a los pulmones. ¿Sí? Esto que sale del pulmón es una arteria. Fíjense siempre esto. Arterias van con ventrículo. ¿Sí? Ventrículo musculoso, arterias musculosas, porque está saliendo la sangre del corazón y se tiene que bancar la presión que genera. ¿Sí? Bueno, entonces, del ventrículo sale por la arteria, va a los pulmones, la sangre se oxigena a los pulmones y vuelve. Vuelve por unos conductos que no tienen que soportar presión del corazón, porque está volviendo la sangre al corazón. Estos vasos sanguíneos que vuelven al corazón, ¿cómo se llaman? Las gruesas son las arterias y las más flacas son las Venas. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos un par de venas pulmonares. ¿Sí? Vuelve la sangre por las venas pulmonares. Las venas que entran al corazón, las venas entran al corazón siempre por medio de unas cámaras que son mucho más flaquitas que los ventrículos, que son, ¿saben cómo se llaman? No me Aurícula. ¿Sí? Sí. Las venas siempre entran por las aurículas. Entonces, fíjense esto. Las venas son más flaquitas porque vuelven con la sangre al corazón. Y entran por las aurículas, que también son flaquitas, porque están recibiendo sangre. ¿Está? Entonces, de las aurículas, ahora sí, de esta aurícula, la sangre pasa al ventrículo izquierdo. Lo voy a poner en amarillo otra vez porque es... La sangre pasa de la aurícula esta que está recibiendo sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Ya está oxigenada la sangre. Y del ventrículo la sangre sale por este vaso sanguíneo principal que dijimos que era... La aorta. Aorta. Bien, la arteria aorta. La arteria aorta lleva la sangre a todo el cuerpo, se distribuye por todo el cuerpo, se recolecta todo el dióxido de carbono, la sangre se vacía de oxígeno, se llena de dióxido de carbono,
y vuelve a entrar al corazón. Si está entrando al corazón, entra a través de una... Arteria. No, las arterias salen, Ah, por una aurícula. entra a través de una aurícula, vamos a ponerlo ya que estamos, aurícula derecha, ¿por medio de qué vaso sanguíneo? ¿Una vena o una arteria? Vena. Una vena, ¿sí? Venas pulmonares. Entonces, lo voy a poner en celeste porque van de la mano, ¿sí? Aurículas con venas, reciben la sangre, ventrículos, arterias, sale del corazón. ¿Se entiende? Sí. Hay que hacer todo ahí quedaron bien quedaron bien los dibujitos, vamos a ir mirándolo con el de arriba, ¿eh? Entonces, arbitrariamente partiendo del ventrículo derecho, acá tendríamos la sangre con oxígeno o sin oxígeno. Si la sangre se va a ir al pulmón. Sí. Sin oxígeno, ¿sí? Acá la sangre lo que tiene es mucho dióxido de carbono. Se lo tiene que ir a descargarlo al oxígeno y juntar Al oxígeno pulmón. al pulmón. Bueno, sale entonces la sangre del ventrículo por las arterias pulmonares, se va al pulmón, se oxigena, se descarboxila, vuelve por las venas pulmonares a través de la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, sale al cuerpo, en el resto del cuerpo se vacía de oxígeno y se vuelve a cargar con dióxido de carbono y vuelve a entrar. A ver, acá que les puse, esperen, porque acá me confundí. Venas pulmonares, no, acá, perdón. Estas son las venas cavas. ¿Sí? Las venas pulmonares son las que vuelven del pulmón. Las venas cavas son las que vuelven del cuerpo. Vuelven con mucho dióxido de carbono. Acá estas vuelven con mucho oxígeno. ¿Estamos? Sí. ¿Queda alguna duda? No. No. ¿Cómo hago para ver todos los que estamos? A ver. Participantes. Ahí puse la... Voy a hacer una captura, así me quedan la... Sonrían, por favor. Bien. Bueno, y acá lo que les contaba, el otro día hablamos un poco de los vasos sanguíneos. Fíjense que la estructura de las cámaras del corazón va de la mano con la estructura de los vasos sanguíneos, ¿sí? Las arterias son las más musculosas porque son las que salen del corazón. La arteria aorta tiene un diámetro como de 2 centímetros, es un vaso sanguíneo polenta. La arteria, fíjense que tiene una capa de... A ver. Tiene una capa de epitelio. ¿Se acuerdan que los vasos sanguíneos tienen un epitelio interno? Sí. Que se llama endotelio, pero no vamos a entrar en detalle. Tiene una capa de epitelio, el epitelio tiene su lámina basal siempre, como lo decía al principio la clase de tejidos, tiene una lámina basal y después por debajo del tejido del epitelio hay un tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan que era laxo siempre? Y después vienen las capas, la capa media es una capa de tejido muscular,
Y después la capa adventicia de vuelta es un tejido conjuntivo, o sea, tiene 5 capas de cosas. 4 de ellas son celulares. ¿Está? Es un vaso sanguíneo que tiene muchas capas, que tiene mucho músculo para soportar la presión del bombeo del corazón. Las venas también tienen una estructura muy parecida. En las venas también tenemos las mismas capas, tenemos un epitelio, tenemos un tejido conjuntivo, una capa muscular, pero no es tan gruesa. Y algo que sí hay en las venas, que acuérdense, las venas vuelven con la sangre al corazón. O sea que, por ejemplo, en la punta del dedo gordo del pie, para que la sangre llegue del dedo gordo del pie al corazón, no hay nada que lo impulse. Va en contra de la gravedad y va empujado por la sangre que está llegando al dedo gordo del pie. ¿Se entiende? Sí. O sea, la sangre llega a la punta de las extremidades porque lo bombea el corazón, pero para volver la sangre al corazón no hay nada que lo impulse. Entonces, para evitar que la sangre retorne por la propia gravedad o por la falta de impulso, las venas tienen estas válvulas. Esta es una particularidad que tienen las venas, o sea que cuando ven en una película que sale sangre a chorro así, eso es una arteria, porque está siendo bombeado por el corazón. Si se corta una vena, el flujo de sangre es continuo. Menor, ¿o no? Es continuo, ¿sí? Ah. Si se corta una arteria, la sangre sale por pulsos, que van a replicar los latidos del corazón. Si se corta una vena, Sí. el flujo de sangre es continuo, porque justamente no hay nadie que lo impulse. Y estas válvulas son las que fallan cuando se generan las varices. ¿Vieron las varices, estos engrosamientos de los vasos sanguíneos? Se infla una vena porque estas válvulas se debilitan, entonces la sangre se acumula en esos puntos y se inflama la vena. Entonces, bueno, las estructuras del aparato cardiovascular, de vuelta, tenemos el corazón, que es la bomba, las arterias que sacan la sangre del corazón, las venas que entran con sangre al corazón, y los capilares sanguíneos, que son las ramificaciones más finitas de estos vasos que llevan la sangre o que recorren todos los tejidos del cuerpo. ¿Sí? Se llaman capilares justamente porque viene de pelo, es algo muy finito como un pelo, ¿no? Acá hay un dibujo, ¿sí? Esto sería una arteria gruesa, acá no se está produciendo intercambio de sustancias, sería como si fuera un río principal, nadie va a regar con agua del río directamente. Lo que se hace es ramificar en canales más finitos, y estos canales, ramificarlo en canalitos más chiquitos, y recién ahí se produce el riego, ¿no? Si fuera una chacra, imagínense. Esto es lo mismo. Las arterias y las venas son las que recolectan, que llevan el flujo más grande de sangre para distribuirlo en el cuerpo. Y recién cuando se ramifican en su mínima expresión, que son los capilares, recién ahí ocurre el intercambio de sustancias con las células. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, bueno, para que se produzca el intercambio de sustancias, un capilar sanguíneo no puede tener 200 capas de tejido como tiene una arteria, ¿sí? Es un epitelio simple, que lo vimos el otro día, es una sola capa de tejido epitelial, simple y plano, porque es la mínima expresión de un tejido. Esto favorece el intercambio de sustancias. Esto es para el intercambio. Bueno, ya que estamos hablando de venas, arterias y capilares, volvamos a este grafiquito que es algo de la fisiología. O sea, cómo funciona, cuáles son las variables con las que se puede explicar el funcionamiento, y sería que la presión, fíjense que esta arteria está saliendo del corazón, ¿no? Acá voy a poner ¿hay formita de corazón por acá? Sí. Acá está saliendo. Sí, ahí arriba. Qué feo que es ese corazón. Bueno, acá imagínense, las arterias están saliendo del corazón. Entonces, la presión
en una arteria siempre salta, la velocidad también, pero ocupa poca área, porque está saliendo todo por un solo tubo, ¿no? A medida que se empiezan a ramificar las arterias en arteriolas y en vasos cada vez más finitos hasta llegar a los capilares, la presión y la velocidad disminuyen. ¿Sí? Igual que en un río, si lo empezamos a ramificar en canales cada vez más chiquititos. Cada vez tenemos más área, pero menos presión y menos velocidad. Y esto también favorece el intercambio de sustancias. Si la sangre pasa rapidísimo por al lado de una célula, no le da tiempo a que se produzca el intercambio de dióxido de carbono, oxígeno, nutrientes y demás. Cuando estos capilares se vuelven a unir para formar las venas para volver al corazón, la velocidad aumenta un poco, pero la presión no, porque no hay un bombeo, ¿sí? Y vuelve a bajar el área. Así que esas son las variables con las que siempre se miden la fisiología del sistema cardiovascular. Y bueno, y acá había algo más sobre cómo está compuesta la sangre, que ya más o menos lo hablamos el otro día con la clase de tejido. En la sangre, como es un tejido conjuntivo, teníamos células que son los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son todos los glóbulos blancos. Los eritrocitos, entonces, ¿qué función cumplen? ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? Los rojos para llevar oxígeno. Transportan el oxígeno. Oxígeno, bien. Entonces, los eritrocitos, una particularidad que tienen es, fíjense que la formita de estas células es como aplanada, tiene un cuenquito, ¿vieron? Es como un plato volador, como si los hubiéramos visto. Esto es porque no tienen núcleo, ¿sí? Los glóbulos rojos se forman en el tejido hematopoyético de los huesos largos, ¿se acuerdan que hablamos el otro día? Sí. Y maduran en el vaso, que es un órgano que tenemos por acá abajo, el vaso abajo de los pulmones. En el vaso maduran los glóbulos rojos y en ese proceso pierden el núcleo para ganar espacio, para tener más hemoglobina y más capacidad de transportar oxígeno. ¿Sí? Entonces, a partir de este glóbulo rojo no se puede generar otro, porque no tiene la información genética para que eso pase. Por eso todos los glóbulos, especialmente los rojos, no pueden originarse a partir de otros glóbulos. Siempre tienen que aparecer a partir de estas células madre que están en los huesos largos. Entonces, bueno, transportan oxígeno. Los leucocitos se encargan de ¿qué cosa? ¿Qué hacían los glóbulos blancos? Defender, sí, de virus. Se encargan de la defensa de los virus, bacterias, agentes en general. Hay algunos que tienen proteínas en su superficie que son los anticuerpos que lo que hacen es acoplarse a algún agente patógeno y atraparlo directamente. Hay otras células que una vez que pasa eso vienen y se lo comen, entre comillas, ¿no? Lo destruyen. Se distribuyen las funciones. Si nosotros no tenemos anticuerpos, por ejemplo, para un determinado agente, nos puede infectar. Cuando ya nos infectamos con algún virus, alguna bacteria en algún momento, las células, los glóbulos rojos blancos, ya generaron un anticuerpo, y cuando nos volvemos a infectar, ya el cuerpo está preparado. Por eso cuando te hacen un análisis se fijan en los leucocitos y eso. Claro, los leucocitos son indicadores de que hay una infección, también que hay un desgarro. Hay algunos de los glóbulos blancos que indican que se está trabajando para reparar algún tejido. Para eso existen las vacunas también. Por ejemplo, ahora con todo esto de coronavirus, todo el mundo está loco porque salga la vacuna. La vacuna no va a evitar que nos infectemos. La vacuna sirve para mostrarle al cuerpo, darle una pequeña muestra de cómo es ese agente para que fabrique anticuerpos en la superficie de los leucocitos, y en un futuro, si hay una infección, el cuerpo esté preparado. ¿Sí? Claro, como la vacuna de la gripe, que inyectan el virus de la gripe para que el cuerpo Exactamente. Una se vacuna haga anticuerpo. Claro, una vacuna es una enfermedad controlada, básicamente. Claro. Se inyectan un poquito de esa enfermedad para que el cuerpo saque la información, fabrique el anticuerpo y tengan un futuro con qué defenderse.
Si el Claro. virus va mutando, como pasa con el coronavirus y con un montón de otros virus, como van mutando y van cambiando, las vacunas se desactualizan y hay que volver a generar nuevas vacunas. ¿Sí? Sí. Bueno, todo eso, esa memoria inmunológica, que serían los anticuerpos que tiene el organismo para dar batalla a nuevos agentes patógenos, son los leucocitos. Bueno, y acá esto es información media lateral, ¿no? De cómo está generado el grupo sanguíneo, si somos grupo 0, A, B o AB. Eso está determinado por unas proteínas que están en la superficie de los glóbulos rojos, ¿sí? No podemos recibir sangre de un donante que tenga proteínas que no tenemos nosotros naturalmente porque nuestro cuerpo reacciona contra eso y lo ataca, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy 0, mi sangre es 0. Si yo recibo sangre de un donante A o B o AB, mis glóbulos blancos van a atacar a estos glóbulos rojos porque no los conocen. Esta es la razón por la que el grupo 0 es el donante universal, porque no va a aportar nunca una proteína que otro grupo no tenga, y el grupo AB es el receptor universal de sangre. ¿Mm? Que es el más difícil de encontrar. ¿Cómo? Que es el más complicado de encontrar. ¿El 0? La B. Claro, pero la ventaja que tiene la B, que es más difícil de encontrar, pero puede recibir sangre de 0, de A o de B. Porque todos los conocen. El 0 puede recibir solo de 0. Y si es negativo, además que esta es otra, está determinado por otras proteínas, si es 0 negativo es más difícil todavía porque no puede recibir sangre de otro que no sea 0 negativo. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, y lo último que estaba acá era lo que les conté el otro día, cómo se produce la coagulación, ¿sí? Que la coagulación ocurre gracias al amontonamiento de plaquetas o trombocitos pegados con un pegamento que es esta fibrina, que es una proteína. Y lo que le decía el otro día, que era la hemofilia, esa enfermedad que no me acordaba, la hemofilia evita que ocurra esto, o sea, que se libere esta proteína, por lo tanto, nunca se coagula la sangre y una persona se podría desangrar. Bueno, y el último sistema, vamos a pasarlo rapidito, acá hay mucha más información de la que deberían saber para esta materia, pero bueno, porque nunca se habla del sistema linfático, ¿no? Les decía hoy que el sistema linfático es el segundo sistema del aparato circulatorio, y funciona como si fuera un sistema de drenaje del cuerpo, ¿no? Todo el líquido extra que está circulando entre las células va para el sistema linfático, y de ahí se vuelve a la sangre la cantidad de agua que necesite. La cantidad de agua que hay en la sangre es importante para que ocurran todos los procesos. Esto que hablábamos hoy de la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, o las presiones que hay de los solutos en el riñón, son importantísimos para que los intercambios ocurran correctamente. Si baja mucho la presión o aumenta mucho la presión corporal, y la cantidad de agua, esos procesos se pueden estar afectados, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene presión alta y tiene picos de presión regularmente, puede perder capacidad de filtración en los riñones, porque al haber mucha presión en la sangre, eso va haciendo que el intercambio de sustancias sea cada vez más deficiente y se rompan directamente los nefrones, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema linfático, por un lado, controla esa cantidad de agua que hay en la sangre, acumula todo este líquido que está fuera de los capilares, y también es un sistema que tiene una función primordial en la, ¿cómo es? La función inmunológica, en defensa del cuerpo. Y bueno, las estructuras que forman el sistema linfático son todos los vasos linfáticos, que serían como las venas, las arterias, los capilares, pero que en vez de transportar sangre, transportan linfa, que básicamente es igual que la sangre, pero sin glóbulos rojos. Estaba dentro de los tejidos al principio, en la clase de tejidos, estaba como tejido linfático. Los ganglios linfáticos, que son lugares donde maduran y donde se acumulan los glóbulos, vieron que cuando uno tiene una infección se le inflaman los ganglios. Duelen. Sí. Tenemos ganglios acá, en las axilas, en la ingle, el primer lugar donde un médico te toca para ver si tenés alguna infección.
Bueno, eso porque están trabajando los glóbulos blancos a pleno. La médula ósea de los huesos largos también forma parte de este sistema porque es donde se forman. Las amígdalas, vamos a poner acá amígdalas, porque la amígdala solo es una parte del cerebro, amígdalas. Las amígdalas también son tejido linfático recubierto de un epitelio que lo tenemos en la garganta, y tienen una función muy importante cuando somos chicos para generar la memoria inmunológica. La amígdala es como si fuera cobra peaje a las bacterias, a los virus que nos infectan cuando somos chiquitos, y al infectarse, toman información de esos virus y de esas bacterias y generan los anticuerpos. ¿Sí? Pero están muy activas más o menos hasta cuando tenemos 10 años. Después de los 10 años, la función de las amígdalas casi que disminuye, y por eso que nos la pueden sacar y no pasa nada. ¿Sí? Es como si fuera una trampa de bacterias y de virus cuando somos chiquitos para obtener información, hackear a los virus y las bacterias y generar los anticuerpos. ¿Mm? Después está el vaso, que también forma parte del sistema linfático, porque en el vaso, además de madurar los glóbulos rojos y destruirse los glóbulos rojos viejos, también maduran los linfocitos B, que son células de defensa, ¿sí? Y el timo, este órgano que está acá, son esos órganos que no se escuchan nunca y son fundamentales. El timo es otro órgano, no sé si comieron molleja alguna vez en su vida. Sí. Bueno, Sí. la molleja, una de las mollejas que nos venden es el timo, y la otra molleja son las tiroides. Las glándulas salivales. Las glándulas tiroides son, Ah, que están alrededor del cuello. Bueno, el timo también tiene, es parte del sistema linfático y tiene una función importante en la defensa del organismo, porque ahí maduran otros tipos de linfocitos que son los linfocitos T. ¿Sí? Maduración de linfocitos T, acá está, que adquieren receptores de antígeno y reciben información de no atacar a las células del cuerpo. Antígeno es cualquier organismo o partícula externa que nos puede llegar a enfermar. ¿Será por eso entonces que las pastillas para el tema de... ay, no me sale, pero se llaman T4? ¿De las tiroides decís vos? Ah, mira. Para, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la pastilla? Ay, no me acuerdo. Dame esa pastilla. ¿Y qué sirve? Es para la tiroides. Uy, perdón, La que se me pastilla. cortó. ¿Cómo? Es para la Claro, que es tiroides. para la tiroides, pero por esa T, ¿será que se llaman T4? O nada que ver. No, eso era esas hormonas T3, T4, a ver si lo busco ahora en un ratito y les mando un audio o les comento en Classroom, porque no me acuerdo bien de qué era, pero no es lo mismo. Esas T3 y T4 son hormonas que libera la glándula tiroides, que a su vez regulan el funcionamiento del resto de las glándulas endocrinas del cuerpo. Si anda mal la tiroides, van a andar mal las glándulas suprarrenales, que son las que controlan los niveles de cortisol, que son las hormonas la hormona del estrés, controlan los ovarios, los testículos, por lo tanto todos los ciclos hormonales esos se alteran. Las tiroides también secretan hormonas que regulan la velocidad de metabolismo, por eso si hay hipotiroidismo, alguien engorda, o si hay hiper, se adelgaza, porque controlan el aprovechamiento de sustancias a nivel celular, ¿sí? Esto es T de timo porque los linfocitos maduran en el timo, pero no tiene que ver con eso. Después te busco esa información, ¿dale? Bueno, ¿alguna duda? Vamos a hacer la pasada rapidita por la guía. Estamos re bien, menos de 1 hora y media llevamos. Hoy fue más rapidito.
¿Arrancamos con la guía? Bueno, a ver, la primera, levanten la mano. Bueno, ahí apareció Anto Ferrero, así que Anto Ferrero va a responder la primera. Bueno, la pregunta número 1 es ¿qué es un órgano? Y puse que los órganos son un grupo de tejidos con una función dentro de un organismo pluricelular. Bien. Diferentes tipos de tejidos forman sistemas de órganos. Diferentes tipos de órganos forman sistemas y aparatos. ¿Mm? Sí. Diferentes tipos de tejidos forman. Sí, eso. Bien, entonces, un órgano es un conjunto de tejidos de vuelta con una función específica. O sea, son todos células y tejidos coordinados que llevan a cabo esa función. Bien, la segunda, ¿quién aparece? Ricardo. ¿Qué diferencia hay entre sistemas y aparatos? No la hice yo. Bueno, ahora. Conjunto. El sistema es un conjunto de órganos con un origen embrionario y el aparato es un conjunto de órganos que contribuyen a realizar una función, ¿no? Ah, no, ambos contribuyen. Ambos son conjuntos de De órganos. órganos que ayudan a realizar una función. Ujú. Ambos son conjuntos de órganos, pero órganos, vamos a poner órganos y estructuras, porque no todas las cosas que forman parte de un sistema son órganos, ¿no? Pero el sistema son estructuras que tienen el mismo origen embrionario y un aparato son estructuras con distinto origen embrionario. ¿Sí? ¿No se escuchó? Un poco. Igual está escrito, ¿no? A ver, ahí Samsung levantó la mano. Ah, Me no. sale. ¿Cómo hago? Era para responder el aparato digestivo, para después. Ah, bueno, listo. Me gusta ese entusiasmo. Bueno, ¿quién es Samsung? ¿Quién era? Esperen. ¿Antonella? No sé quién era. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá les ponía como ejemplo, el aparato respiratorio, por ejemplo, tienen todo lo que es los alvéolos pulmonares derivan del ectodermo, ¿sí? Porque son un plegamiento del exterior. Todos los capilares sanguíneos del mesodermo, del endodermo, etc. Así que ahí tienen, por eso se llaman aparatos. Bueno, Samsung, la 3, aparato digestivo, ¿cuál es su función? Ay, no le cambio el nombre, perdón, soy Antonella. Sí, Antonella, dale. El aparato digestivo entonces sería un conjunto de órganos encargados de la digestión Sí. y bueno, lo que realiza es la transformación de los alimentos para que puedan ser utilizados por las células. Exacto. Bueno, entonces, llevar a cabo la digestión, que es mecánica y química, y obtener los nutrientes, ¿sí? Obtener los nutrientes, que serían los alimentos, vamos a poner alimentos entre comillas, o materia orgánica. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué más habías dicho vos que son necesarios para todas las células? Que puedan ser absorbidos y, bueno, utilizados para las células. Bien, entonces, llevar a cabo la digestión, que es toda la degradación, ¿no? Hasta las moléculas más chiquititas que forman los alimentos. Digestión, absorción, para obtener los nutrientes, ¿no? Que forman lo que comemos. Vamos a poner, y la absorción para obtener nutrientes, que serían la materia orgánica, necesarios para todas las células. ¿Está? Por ejemplo, una sola bacteria también
obtiene materia orgánica, pero no tiene un sistema digestivo, lo obtiene directamente a través de la membrana. Entra la sustancia por la membrana plasmática. Acá, para que le entre a una célula a través de la membrana plasmática, se lo tiene que llevar un capilar sanguíneo, porque es parte de un sistema, de un cuerpo, ¿no? Ah, está bien. Bueno, acá hacemos una pasada rápida, órganos o estructuras del tubo digestivo y las glándulas que lo componen. Esto sería como para poner a prueba cuántos se acuerdan del cuadrito de arriba, ¿no? Teníamos la boca, en la boca, ¿qué glándulas hay? Salivales. Salivales. Entonces acá hay digestión mecánica y química. Mecánica. Y química porque química siempre también. que hay una glándula, si hay una glándula, hay enzimas digestivas, ¿sí? Glándulas salivales que liberan enzimas. Enzimas se escribe con Z. Sí. Por lo tanto ocurre digestión mecánica y química, estamos respondiendo todo. Después venía Faringe. la faringe, que es compartida, la laringe ya es del sistema respiratorio, después viene el El esófago. esófago, que también es para trasladar, después, Estómago. bien, en el estómago no hay una glándula aparte, no hay un órgano aparte que descargue sustancias, pero el mismo estómago genera pepsina. ¿Está? Entonces acá también tenemos liberación de enzimas. Por lo tanto, hay digestión. Química y mecánica. Exacto, mecánica y química. Después, intestino delgado. El hígado también, ¿no? Acá está, en el intestino delgado descargan todas sus enzimas el hígado, el páncreas Y vesícula. y la vesícula. Estos tres órganos descargan también enzimas para digerir todo el resto de todo el resto de los alimentos. Así que acá también tenemos digestión mecánica, mecánica no, perdón, digestión química. Acá ya no hay actividad muscular. Y acá hay otro proceso importante que es la absorción. O sea, las sustancias a la sangre. Yo lo estoy poniendo así como lo voy hablando, ustedes me imagino que lo van acomodando de acuerdo a como a ustedes les genere, les sea más claro, ¿no? Bueno, entonces somos como acá, palabras claves. ¿cómo? Está bueno así porque como que son palabras claves. Uno se Sí. acuerda de eso y está más o menos. Ni hablar. Bueno, después está intestino grueso. Acá no hay digestión, acá ya hay solamente absorción. Iones y... ¿Cómo? No, está bien. Acá es absorción de nutrientes, vamos a poner lo voy a poner así. Absorción de moléculas orgánicas, ¿sí? Lípidos, aminoácidos, carbohidratos, todo esto son moléculas orgánicas. Y acá es todo absorción de sustancias inorgánicas, que es el agua y minerales o sales. ¿Sí? Bueno, la última, del digestivo. ¿Qué particularidades presentan el estómago y el intestino delgado? Tienen una digestión mecánica y la digestión de las proteínas. Bien, para que haya digestión mecánica, ¿qué tiene el mucho o grueso el estómago? Paredes. Una pared muscular. Y acá, ¿qué es lo que hace que el estómago no se digiera a sí mismo? Porque tiene pepsina. Libera pepsina,
pero tiene estas criptas, tienen esas criptas o depresiones en la mucosa, donde se activa la pepsina por el ácido clorhídrico, ¿sí? Ah, ok. Si no tuviera eso, el estómago, como libera enzimas digestivas de proteínas, se degradaría a sí mismo. Acuérdense que la mucosa es un epitelio. Ajá. Así que eso sería como lo más importante, ¿no? Acá. ¿Y nos faltaría del intestino delgado? No sé. Bien, y el intestino delgado, ¿qué particularidades tiene? Absorbe Más que nutrientes. nada que absorbe los nutrientes. Absorbe, y para poder absorber, mejor que algo que sea lisito, ¿qué es lo que tenía? A ver. ¿Las vellosidades era o no? ¿Sí? ¿Sí? Tiene el epitelio, toda la vellosidades. capa de células, el epitelio plegado, formando las vellosidades, y la membrana de cada una de las células de ese epitelio, también plegada, formando las microvellosidades. Ajá. ¿Sí? Sí. O sea, tiene plegamiento en dos niveles distintos, se optimiza o amplía mucho el área de la superficie de absorción. Ok. Bien. ¿Quién quiere responder la siguiente? Espérenme un segundito. El tornillito. Bueno, función del aparato respiratorio. Obtener Se ¿qué? encarga de tomar oxígeno. Obtener aire. oxígeno y Y eliminar el dióxido de carbono. bien, De carbono. dióxido de carbono. ¿Está? Esa es la función. Acuérdense de estas las diferencias que hablamos hoy entre respiración celular y respiración mecánica, que son la misma palabra pero conceptos distintos. Acuérdense que el aire no es solamente oxígeno, ¿sí? Cuando respiramos mecánicamente inhalamos toda la mezcla de gases que constituye el aire y solamente pasa a la sangre el oxígeno. Y solamente de la sangre al alveolo pasa el dióxido de carbono, ¿sí? Bien, ¿cuál es la unidad funcional? O sea, ¿cuál es la parte más chiquitita del aparato respiratorio donde ocurre este intercambio gaseoso? El pulmón, los alveolos. Los 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 alveolos. Ujú. Alveolos. Son los alveolos pulmonares que forman el pulmón, ¿sí? Acá es donde se produce el intercambio gaseoso. A nivel molecular, donde ocurre lo principal que tiene que ocurrir, ¿sí? ¿Y por qué tendrá un epitelio simple y plano un alveolo pulmonar? Para revestir. favorecer el cambio. ¿Para quién? ¿Anto? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser para favorecer el intercambio? Exacto. Para favorecer el intercambio gaseoso. Cuanto más finita, cuanto menos células sean y más finitas sean, más rápido pasan las sustancias, ¿sí? Eso pasa en los alveolos pulmonares, en los capilares sanguíneos, en la pared de la cápsula de Bowman en el riñón, o sea, donde tiene que haber flujo de sustancias de un lado a otro, capas finitas de células y la célula ok. finita también. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre?
por los glóbulos rojos. Ujú. En los glóbulos rojos pegados a una proteína que es la... Hemoglobina. Bien. Hemoglobina. Yo estoy poniéndolo así porque estoy escribiendo rápido, pero recuerden que este 2 de la fórmula química del oxígeno y el dióxido de carbono tiene que ser un subíndice, ¿sí? Eso está indicando que son 2 átomos de oxígeno, así que vamos a hacerlo con propiedad. Y el dióxido de carbono, El dióxido de carbono sale por la sangre, el líquido, los líquidos de la sangre, ¿no? ¿cómo se llamaba el líquido de la sangre, la parte líquida, o sea, la matriz? Plasma. El plasma. Plasma. En el agua del plasma. ¿Sí? Acuérdense que si decimos sangre, estamos hablando de todas las células de la sangre. ¿Está? Entonces, en los glóbulos rojos de la sangre, y esto en el plasma de la sangre. La sangre no es solamente líquido, uno está acostumbrado a verlo líquido porque las células no se ven. Disuelto como ácido carbónico. O sea, cuando se junta el dióxido de carbono con agua, esto no sé si lo vieron en la escuela, se forma un ácido. ¿Listo con el respiratorio? Sí. ¿Seguimos? Sí. Bien, el aparato excretor. Funciones. El que elimina las sustancias de desecho, Ujú. del metabolismo celular. Bien, específicamente los nitrogenados, ¿sí? El dióxido de carbono se elimina por los pulmones. El resto, lo que va diluido en algo líquido, por la orina. ¿Qué más? Regular también, ¿qué? El agua. La cantidad de agua y de sales de la sangre. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Dar la sangre Nefrona. Sacar los desechos. y expulsar los desechos. Bien, expulsar los desechos, eso está acá. Eliminar la sustancia de desecho, expulsar los desechos nitrogenados de metabolismo. Limpiar la sangre. Eso es. Filtrar la sangre. Bien, cuando hablamos, acuérdense que limpiar la sangre es Filtrarla. filtrar los desechos. Filtrarla. No los tóxicos, voy a poner acá. No las sustancias tóxicas, por ejemplo, alcohol, algún veneno, todos los restos de drogas, cuando uno toma antibióticos, todas esas sustancias que son tóxicas para el cuerpo, estos se eliminan en el hígado. El hígado es el que destruye las sustancias tóxicas, ¿sí? Y después todos los resultantes de eso también se eliminan a través de la orina. Pero no es lo mismo desecho que tóxico, ¿está? Algo, igualmente, las sustancias nitrogenadas de desecho naturales de nuestro cuerpo también se pueden convertir en tóxicas, pero hablamos de sustancias tóxicas cuando es algo externo, ¿sí? ¿Cómo sería entonces? Primero, digamos, si lo vemos como si fuera un líquido, ¿pasa primero por el riñón y después por el hígado? ¿O por el hígado y después por el riñón? ¿O es totalmente aparte? Y no, es que en realidad es en simultáneo, porque los capilares sanguíneos se ramifican en todos los órganos, y mientras acá la sangre está pasando por los riñones, a la vuelta pasa por el hígado, o sea, no hay un orden, que es primero que Bueno. uno tendría que verlo como en simultáneo, ¿no? Es como si fuera, no sé, imagínense que en una ciudad salen 1.000.000 de camiones repartiendo comida y otros repartiendo, no sé, tubos de oxígeno para que la gente tenga en la casa, y salen los camiones de basura también. Salen en simultáneo.
y empiezan a recorrer toda la ciudad, dándole lo que necesita la gente y llevándose lo que desechan, ¿no? Uno tendría que verlo así, se distribuye en todo el cuerpo en simultáneo. Está bien, está bien. Bueno, acá estábamos. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Los La nefrones. nefrona. Bien. Nefrones que forman al riñón, ¿sí? Así como los alveolos forman al pulmón, los nefrones al riñón. Y acá ocurre la filtración, que es el pasaje de todas las sustancias al interior del nefrón, la reabsorción y finalmente la generación de orina, ¿no? En cada uno de estos, directamente el líquido final que se genera es la orina. Bueno, ¿y esto lo leyeron? Sí. 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 ¿Y cuál es qué dice, cuál es la consecuencia fisiológica de beber agua con altas concentraciones de sal? O sea, si nos quedamos tirados en el medio del océano, no podemos tomar agua de mar porque, ¿qué nos pasa? Un aumento de la frecuencia cardíaca. Deshidratación también. Debilidad. Deshidratación. Todo eso que están diciendo son síntomas de lo primero que pasa, que es la deshidratación. Nosotros al tomar agua salada, por más de que estemos incorporando agua, tiene una concentración tan alta de sales que aumenta la concentración de sales dentro del nefrón, y eso arrastra agua a que salga junto con esas sales. O sea, el cuerpo no puede... Claro, para deshacerse de demasiada cantidad de sales del cuerpo. Exacto, para diluir ese líquido tan concentrado de sales, arrastra agua consigo, entonces nos deshidratamos. ¿Sí? Lo contrario pasa con el agua destilada. El agua destilada es agua pura, pura, ¿sí? Agua sin ninguna sal. Cuando nosotros tomamos agua de la canilla, o de un lago, o de un río, ese agua viene con sales disueltas. Si evaporamos ese agua y separamos lo que se evapora de lo que queda, que serían todas las sales, y tomamos ese agua destilada, eso hace lo contrario. El agua destilada arrastra consigo los iones y nos terminamos desnutriendo por tomar agua pura, pura, porque es como que nos lava el cuerpo, ¿no? Arrastra sales. Por eso es muy importante la función del sistema, el aparato excretor. El tema de... Pregunta. Sí. Lo mismo ocurre si tomás, o sea, veo que cuando dicen que hay gente que toma la orina. Sí. ¿Es lo mismo que tomar agua de mar, o no? Y claro, y aparte que al tomar orina estás volviendo a incorporar al cuerpo sustancias de desecho. O sea, tomar orina no tiene sentido. Es como esa gente que se hace té de caca de perro. Yo no sé para qué lo hacen. Asquerosidad innecesaria. No sé si ustedes vieron la película esta de el tipo... No, yo porque lo he visto en Supervivencia, que toman a veces la orina. Claro, pero porque es la única fuente de agua que tenés a mano si no hay nada de agua a ningún lado. ¿Sí? Si no hay nada de agua, es mejor tomar algo que tenga agua a nada. Como la película esa del tipo que sale a caminar y no le avisa a nadie y se cae en una, ¿cómo es? En una grieta y se le traba el brazo con una piedra, no sé si la vieron, ¿no? Sí. Ya me pasó. 7 días, 7 horas, algo así. Sí, no me acuerdo. Sí, no sé si 27 días era demasiado, bueno. Sí. Termina tomando la orina porque no le queda otra, ¿sí? Pero no es sano. Lo que sí está bueno es tomar mezclado, o en determinadas cantidades agua de mar. Hay gente que toma agua de mar, o usa sal marina, en vez de sal común. Sí, eso es lo que yo les... Claro, pero no es... Pero lo van tomando gradualmente. Exacto, y no es que tiene una función de hidratante. O sea, una persona no puede salir a correr y me llevo una botellita de agua de mar para tomar. No. Primero que porque no está bueno tomar mientras se hace ejercicio, ¿no? Pero además, está bueno tomar un poco de agua de mar, limpia, por supuesto, o sal marina, porque el agua de mar tiene una diversidad de iones mucho más alta que la que tiene el agua de la canilla, ¿no? O el agua envasada. O la sal que usamos para cocinar es solamente cloruro de sodio. Es una sustancia, cloruro de sodio y cloro.
En cambio el agua de mar tiene potasio, tiene magnesio, tiene un montón de sales que nos aportan una diversidad de minerales más alta, ¿sí? Tanto el agua como la sal marina. Eso sí es beneficioso, digamos. Pero tampoco usar el agua marina como para hidratar, ¿se entiende? Sí. Bueno, vamos al circulatorio y terminamos. Sí. Circulatorio. Circulatorio, teníamos dos sistemas. ¿Cuáles eran los dos sistemas que forman el aparato? Cardiovascular y linfático. Y linfático. Bien. Y el sistema linfático. Funciones del cardiovascular. Me llama mucho la atención la luna que tiene un chico ahí atrás. Qué lindo. ¡Ah, yo! El fondo que le puse. No, sí, la próxima clase prometo hacerla en una playa tropical, van a ver, van a ver. Ay, se puede, qué lindo. Pensé que era como una pintura, así o algo. Pero ahora porque ya se nos va y van a pensar que es una tomada de pelo, pero la próxima voy a aparecer en la beach dando la clase. Bueno, el otro día mi hermana se puso un fondo de Torre Eiffel, también estaba en pleno París ahí con la almohada pegada en la cabeza. Bueno, sistema cardiovascular, funciones. Distribuye el oxígeno y los nutrientes por todo el Bien. cuerpo. Distribuir la sangre, en la sangre va el oxígeno disuelto, van los nutrientes, Y también el calor. bien, el dióxido de carbono también que se recupera de las células, el calor, las hormonas, etc. ¿Sí? Las sustancias de desecho también. ¿Y el sistema linfático? Devolver la sangre, el líquido. Recuperar líquido intercelular y Y devolver. a su vez. Y defenderlo de otros agentes externos malignos, ¿no? Ujú, sí, y contribuir a la defensa del organismo, ¿no? Por esto lo hace mediante los glóbulos blancos. Bien, eso eran las funciones. Ah, bueno. Esta es esta en realidad, esta habría que borrarla, porque acá dice cuáles son los dos sistemas y las estructuras y funciones, listo. Completemos esta entonces. No me di cuenta. Sí, los entiendo. Y las estructuras, acá, ¿qué estructuras tenemos en el cardiovascular? Corazón, Corazón, vasos ¿Pulmones? sanguíneos, venas, arterias, venas, arterias y capilares, que son los vasos sanguíneos. Y también algunos consideran los pulmones como parte del sistema. ¿Y porque vieron que se habrán dado cuenta ya que la separación entre un sistema o un aparato y otro es medio subjetivo? O sea, el hígado, por ejemplo. El hígado, por un lado, pertenece al aparato digestivo porque secreta sustancias digestivas, y por el otro lado secreta insulina, que es una hormona que regula la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, tiene una función exócrina vinculada al aparato digestivo y una función endocrina. Pertenece al aparato digestivo y al endocrino a la vez. ¿Sí? Los huesos largos pertenecen al sistema esquelético y también al sistema linfático o inmunológico porque generan los glóbulos. Entonces, ¿dónde se pone el límite entre un sistema y el otro? Es medio subjetivo. Es justamente esta visión sistémica que lo que hace es tratar de separar en sistemas del cuerpo para poder estudiarlo.
pero esa separación es humana y es arbitraria. Bueno, y sistema linfático, bueno, tenían un montón de órganos, ¿no? Teníamos el timo, el vaso, los ganglios, Dios. los vasos linfáticos. Médula ósea. Bien, la médula ósea. ¿Qué más habían dicho recién? Amígdalas, etc. Listo. Células presentes en la sangre. Glóbulos rojos, blancos. Blancos y plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿Qué plaquetas? y las plaquetas, que son como pedazos de células. Glóbulos rojos también, ¿de qué otra manera se le dice? Hemoglobina. Hemoglobina es la proteína que tienen, pero se le llama... Eritrocitos. El otro leucocito. Bien, si tienen hemoglobina, se transporta el oxígeno. Los glóbulos blancos se le llaman leucocitos, Leucocitos. que están encargados de la defensa. Algunos tienen anticuerpos, otros no. Unos fagocitan células que tienen los adheridos estos organismos patógenos, etc. Y las plaquetas que tienen que ver con la coagulación de la sangre. Bueno, y acá, esta pregunta ya estaba antes en cómo viaja, cómo se transporta el oxígeno, el dióxido de carbono, ya estaba ahí la pregunta, recién me doy cuenta que está repetida acá. Así que damos por terminada la clase de hoy. ¿Alguna pregunta?